Patricia Grado Falcón, presidenta municipal, integrantes del Honorable Cabildo, autoridades civiles, militares que nos acompañan el día de hoy, señor comisariado ejidal, a los demás comisariados ejidales que están y comisariadas ejidales que están entre el público. Buenos días. Para nosotros los sanpetrinos, el 6 de octubre representa una fecha muy especial. Fue un parteaguas no solamente para la historia de México, pero en particular para nosotros los sanpetrinos es una fecha que no debemos olvidar. Si bien es cierto, el régimen ejidal como tal ya desapareció, si bien es cierto, los modos de asociación y producción el día de hoy son otros, no debemos olvidar esa histórica fecha del 6 de octubre, en la cual el presidente Lázaro Cárdenas le da por fin respuesta y solución al problema agrario que se vivía en México. En uno de los artículos del Plan de San Luis que firmara don Francisco I. Madero, que publicara ya en San Antonio, Texas, huyendo de la dictadura de Porfirio Díaz, se establecía la propuesta para la solución al problema agrícola. Se establecía que se iban a restituir las tierras que fueran ilegalmente en posesión de los hacendados, de los empresarios. Se establecía que habría un reparto de tierras entre los campesinos de México. El general Lázaro Cárdenas en 1936 le da cumplimiento a este postulado con esa reforma agraria. Y para nosotros los sanpetrinos es muy importante porque si bien se inició el reparto a partir de esa fecha, a partir del 9 de noviembre de aquel año el general Lázaro Cárdenas vino a San Pedro a instrumentar, a llevar a la práctica lo que establecía aquel decreto. Y estuvo entre nosotros durante prácticamente un mes entregando resoluciones agrarias. Aquí cerca, aquí un poquito más atrás, donde hoy está el ejido 20 de noviembre, entonces era la hacienda de Santa Lucía. El 20 de noviembre hace ese histórico intercambio del arado por el fusil y marca un hito muy importante. Ese día no estuvo el presidente de la República en el desfile en el balcón central de Palacio Nacional, no, estuvo aquí en Santa Lucía, en el ejido 20 de noviembre, entregando la resolución para la creación de ese ejido y para la creación de la colonia agrícola Aquiles Cerdán, la cual fue integrada al 100% por veteranos de la Revolución, por soldados de la División del Norte, por villistas. Aquí con Fernando Murguía hace ese histórico acto del intercambio. Para nosotros los sanpetrinos en este año, esta es una fecha muy especial. San Pedro cumple 150 años como colonia agrícola y cumplimos 100 años que la cabecera municipal fue elevada al rango de ciudad. Sin lugar a dudas, en estos 150 años de historia, la visita, la estancia, la permanencia prácticamente por un mes en nuestro municipio de Lázaro Cárdenas es una de los hechos más importantes en esta historia. San Pedro, como decía un amigo mío, es un pueblo con mucha historia, pero a veces con muy poca memoria. A veces se nos olvida que la Revolución Mexicana se engendró. La gran conspiración para la independencia fue en Dolores Hidalgo, Guanajuato. La gran conspiración para la Revolución Mexicana inició en San Pedro con la creación del Club Demócrata Benito Juárez en 1904 por parte de don Francisco I. Madero. Madero va a encabezar ese movimiento revolucionario y, como les digo, va a promulgar ese plan en el cual se establece ya que la solución al problema agrario de México debe ser un reparto equitativo de tierras, debe ser una restitución, debe ser justicia para los campesinos. Muchas cosas pasaron después del 36. En San Pedro en aquella ocasión ocurrieron hechos históricos muy importantes. En San Pedro, Lázaro Cárdenas emite un decreto para que todos los veteranos de la Revolución tengan derecho
a una parcela. En San Pedro se crea el primer banco ejidal, ahí se emite ese decreto. Y como les digo, el 20 de noviembre, don Lázaro Cárdenas desfiló aquí en Santa Lucía, coronó una reina y por la tarde llevó a cabo otro desfile allá en San Pedro. Para nosotros los sanpetrinos, que ahora tenemos ya 150 años de historia como colonia agrícola y 100 como ciudad, nuestra cabecera municipal, es un motivo de orgullo afirmar que aquí Lázaro Cárdenas vino a hacerle justicia a aquellos peones acasillados, aquellos campesinos que toda la vida habían sido explotados. Que no se nos olviden los motivos de la revolución, que no se le olvide a la gente del campo y de la ciudad que la revolución tuvo una justificación. A lo mejor a la distancia se nos olvida toda esa opresión de la cual era víctima el campesino. Ahora son otros tiempos, son otros modos de producción, son otros modos de asociación. Han desaparecido muchos de los apoyos y los estímulos que había para la producción agrícola, pero afortunadamente a 85 años del reparto agrario todavía existe la vocación agraria. Todavía hay miles de sanpetrinos y mexicanos que tienen la vocación de sembrar, de producir, de darle seguimiento al legado que nos dejó Cárdenas. Cárdenas lo dijo: no me dediquen una hora de silencio, dedíquenme una hora de trabajo. Y el día de hoy, a 85 años de distancia, debemos recordar cuáles fueron las causas de esa revolución y de ese reparto agrario. Los abuelos de muchos de nosotros estaban acasillados en las haciendas. Allá en Torreón, les comento, hay un museo muy bonito de la Arocena. Ellos eran los dueños de la mayoría de las acciones de la hacienda de Santa Teresa. Lo único que no dice ahí, sí habla de las bondades de la hacienda y el porfiriato, pero lo que no dice ahí es que a los peones los tenían acasillados. Vivían a un lado de la hacienda en unas casuchas, ahí vivían. Les pagaban, ni siquiera les pagaban con dinero, la propia hacienda de Santa Teresa emitía sus monedas y billetes y eran únicamente válidos en su tienda de raya. Se moría el peón y la deuda la heredaban los hijos y los nietos. Por generaciones fueron explotados, por eso se fueron miles de sanpetrinos a la revolución. Que no se les olvide, que no se les olvide el legado de aquellos primordiales del 36 y del general Lázaro Cárdenas, que vino a San Pedro. Y cuando le preguntaron a Cárdenas que por qué San Pedro, él le contesta a un reportero del periódico El Excelsior, le dice: vengo a San Pedro porque San Pedro es el pueblo de Madero, la cuna de la revolución. Por eso el día de hoy, compañeros, no debemos olvidar nuestro origen, no debemos olvidar que gracias al ejido nuestras comunidades están llenas de ingenieros, de doctores, de enfermeras, de gente que ha ascendido socialmente. Hubo errores, hubo desviaciones, sí, pero en aquel momento histórico, Lázaro Cárdenas vino a cumplir los postulados de la revolución aquí en San Pedro. Por eso el día de hoy, a 150 años de la fundación de la primer colonia agrícola de San Pedro y a 100 años de la elevación de la cabecera al rango de ciudad, los sanpetrinos somos orgullosos de nuestro legado histórico y Lázaro Cárdenas es parte de nuestra historia. Muchas gracias.